Bueno, buen día. Esta clase y la que viene tenemos que ver toda la unidad de integrales de superficie, ¿sí? O sea, la unidad se llama así, integrales de superficie. Bueno, ya lo vamos a ver, pero la idea, como nosotros veníamos viendo integrales de línea, donde yo integro a través de una línea, o a lo largo de una línea, a lo largo de una trayectoria. En el caso de integrales de superficie, yo voy a integrar a lo largo de toda una superficie, ¿no? Pero eso lo vamos un poquito más adelante. Antes de meternos con las integrales, vamos a definir un par de conceptos, ¿sí? Yo sigo el orden del apunte de Mondor, así que por eso lo seguimos en ese orden, ¿tá? Yo voy a definir, primero, si yo defino una función f, ¿sí? Que es un campo escalar, o sea, una de las que hemos venido trabajando más hasta ahora, salvo la última unidad que ya nos metimos con campos vectoriales, pero los campos escalares, o sea, z función de xy, por ejemplo, esa función, si es un campo escalar, tiene esta forma de R2 a R. ¿Sí? Y es campo escalar porque acá hay un 1. ¿Sí? Porque tengo dos variables independientes, una variable de salida, o sea, un escalar. También puedo definir una función f, un campo escalar de 3 a 1. ¿Ah? Esos son campos escalares en R2 y en R3. O sea, eso está en el espacio y esto tiene tres variables independientes. Esto sería omega función de x y z. O sea, voy a poner acá en verde. En el caso primero sería z función de x y de y. Y en el caso del segundo que yo puse acá sería algo así. Omega función de tres variables. ¿Ah? Y voy a definir también un campo vectorial, F mayúscula, que va a ser, supongamos, de R3 a R3. O sea, tengo tres variables independientes, X y Z, y que me entrega tres variables, o sea, tres componentes, me entrega un vector de tres componentes. Eso yo lo puedo ver que me genera vectores en el espacio, ¿ah? Que son más parecidos a lo que venimos viendo en el tema de integrales curvilíneas. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, sería algo así, f mayúscula, voy a hacer en verde para que sigamos la misma. Por ejemplo, f mayúscula va a ser una función p, que ahora tiene tres variables, versor i, más una función q, versor j, más una función r, versor k. Entonces, para cada valor de x y z, lo reemplazo en p, en q y en r y me va a dar un vector. Un vector en el espacio. ¿Para qué define eso? Porque ahora quiero definir unos conceptos con esto, mezclándolo con algo que ya vimos, pero lo traemos de vuelta, que es nabla. ¿Se acuerdan del simbolito ese nabla? ¿Cómo se definía nabla o qué era nabla? Nabla es un operador diferencial que tiene carácter vectorial. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo defino nabla, lo voy a definir como un vector, se lo vamos a poner acá, vamos a poner así con ese paréntesis curvo, tipo arquito. ¿Cómo se define nabla? Se define como derivada con respecto a una variable, derivada con respecto a la otra variable, derivada con respecto a la otra variable. Entonces, un vector,
donde las componentes de ese vector no es algo, o sea, fíjense que esto no tiene mucho sentido por sí solo, porque no tengo una función acá. Esto yo se lo aplico a alguien, por eso es un operador. Voy a hacer una operación con esto. ¿Y qué operación es? Es derivar con cada una de las variables y es vectorial. Esto es un vector. ¿Ah? Esto se llama también operador de Hamilton. Tiene ese nombre. ¿Ah? Nabla es la letra, pero se dice Nabla o operador de Hamilton. Entonces, Nabla en realidad es variable. Yo voy a poner tantas componentes como variables tenga la función a la que yo le aplique Nabla. Por ahora, y nosotros de hecho no lo vamos a usar más que eso, lo vamos a usar con 3 componentes o con 2 componentes. ¿Sí? Pero bueno, si yo se lo voy a aplicar a una función f que en vez de tener 3 variables tiene 80 variables, esto va a tener 80 componentes. ¿Ah? Pero ya se nos estamos yendo a algo que no nos importa la probar. Entonces, nosotros a ese Nabla lo vimos cuando vimos derivada direccional, cuando vimos gradiente. ¿Ah? ¿Se acuerdan que el gradiente era un vector que apuntaba en la dirección de la derivada direccional máxima y todo? Tenía un montón de propiedades. Lo que vamos a hacer ahora es repasar eso y agregarle cosas nuevas. Entonces, bueno, me jode esta, pero hago acá la primera que es la más fácil. Gradiente la definición de gradiente es, ¿qué es lo que quiero hacer yo? Nabla es un vector, o tiene carácter vectorial. Al vector, o a esa operación, se lo puedo aplicar tanto a f minúscula, que es un campo escalar, como a f mayúscula, se llama el como. Si yo a Nabla se lo aplico a un campo escalar, a f, o así, esto es, Nabla es vectorial, ¿no? Por f, que es un escalar, porque es un campo escalar, el producto de un vector por un escalar me da un vector. ¿Ah? Entonces, me queda algo así, me queda Nabla derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, derivada con respecto a z. Producto escalar f. Supongamos que me estoy haciendo con la f que tiene 3 variables, por eso puse 3 componentes. Y el producto escalar de un vector por un escalar es, dicho mal y pronto, es como la distributiva contra esto, o sea, me va a quedar algo así. Derivada de f con respecto a x versus y, porque acuérdense que el producto escalar de un vector por un escalar me da un vector, ¿ah? Más derivada de f con respecto a y versus j más derivada de f con respecto a z versus k. ¿Ah? Ahora, gradiente, eso lo hemos visto en un vector. Yo lo puedo ver como un vector o lo puedo ver ahora como un campo vectorial, porque en realidad gradiente no es solo un vector. Acá hay x y z, o sea, hay variables. Entonces no me está definiendo un solo vector. Si yo lo evalúo en un punto, tengo un vector. Pero si no tengo un montón de vectores, entonces en definitiva esto ahora me da un campo vectorial. Porque me da una expresión que tiene P, Q y R, como sale ahí, que me genera vectores. ¿Ah? ¿Me siguen con la idea, sí? Esto es gradiente. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Profe, entonces el producto de un gradiente por un campo escalar te da un campo vectorial. Más o menos, ahí guarda. Porque es el producto de un gradiente. No, guarda. Gradiente es esto. Esto se llama Nabla. O sea, el producto escalar entre Nabla y un campo escalar se llama gradiente. Esa es la definición exacta de gradiente. Gradiente es el producto escalar entre Nabla y un campo escalar. Alguno de estos dos. Acá lo hice en 3D,
con 3 variables. ¿Sí? Eso es gradiente. O sea, este solito no es nada. Nabla por sí solo no sirve. A Nabla yo se lo tengo que aplicar a alguien. ¿Ah? Lo que yo estoy viendo ahora, y por eso lo vamos a complicar un poquito ahora, es si yo a Nabla se lo aplico a un campo escalar, el único producto posible entre un vector, o sea, un Nabla que es vectorial, y un campo escalar, ese producto escalar me da un vector. ¿Sí? Eso viene del álgebra. ¿Por qué lo digo así? Porque ahora lo voy a complicar contra f. Si yo ahora hago producto de Nabla por f mayúscula, acuérdense que este f es vectorial. Cuando hago vector por vector, tengo dos tipos de producto, el producto escalar y el producto vectorial. ¿Sí? En el caso de gradiente, o sea, en el caso de un campo escalar, que es la f minúscula, yo tengo un solo tipo de producto, no puedo hacer producto vectorial entre un vector y un escalar. ¿Ah? Por eso, el único producto que puedo hacer contra la f minúscula es ese. Y a eso se le llama gradiente. ¿Ah? Y como esto da un vector, o da vectores, me da un campo vectorial. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. No sé si es falta que haga un ejemplo, pero a ver, como ejemplo, supongamos, yo acá lo hice con 3 variables, lo vamos a hacer con 3 variables. A omega, yo puedo hacer así, no sé, omega igual a x cuadrado y menos zx. Algo medianamente sencillo para que no sea tan larga la derivada, ¿sí? ¿Se ve acá? Sí. Entonces, si yo le aplico Nabla, que es ese, a omega, como es tan sencillo, lo hago en un solo paso, porque es medianamente fácil, hago así. Producto escalar de Nabla por omega. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer según eso que está acá? Y bueno, me va a quedar vectorial, versor I, versor J, versor K, y cada componente son las derivadas parciales. Sé que me va a quedar así, a ver. Derivada respecto de x, va a quedar 2xy menos z, versor I, más. Derivada de omega respecto de y, me queda x cuadrado, versor j, más, derivada de esto respecto de z. Como acá hay un signo menos, me queda así, menos x, versor k. Este sería el gradiente de esa función, de un campo escalar. O sea, yo pasé de un campo escalar, esto da números, porque yo pongo x y z, me da numeritos, me da escalares. Al aplicarle el Nabla, genero lo que es gradiente, que es el que está acá, y eso se transformó ahora en un campo vectorial. Obtuve un campo vectorial. ¿Por qué un campo vectorial? Esto porque a cada valor de x y z que yo le vaya dando, me va a dar vectores. ¿Sí? Me va dando vectorcitos. Ustedes en los problemas de derivada direccional hacen esto mismo, nada más que en general siempre se da un valor, un punto. El punto donde yo valoro la derivada o la derivada direccional macro. Entonces, más que tantos vectores, ustedes le daban un solo vector, pero porque le ponen un valor. ¿Vamos con la idea? ¿Vamos? Sí, profe. Bueno, y ahora se me complicó por el pizarrón, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué digo? A Nabla, aplicado a la f minúscula, que es un campo escalar, lo único que puedo hacer es gradiente. ¿Ah? ¿Qué es eso? La pregunta ahora es, o qué lo que vamos a hacer es, ¿qué pasa si yo a Nabla se lo aplico a la f mayúscula? Tengo un vector y un vector, o sea, son vectores los dos ahora. Voy a borrar allá arriba, así voy borrando un poquito. ¿Eh? Entonces, vamos a definir nuevos conceptos. ¿Ah? El primer concepto se llama divergencia. O sea, así como yo definí gradiente, que es eso, ¿cómo se define la divergencia? Lo pongo así, divergencia de un campo vectorial. Ahora empiezo a usar la F mayúscula. La divergencia de F mayúscula se define como el producto
producto escalar, y pongo el puntito de producto punto, producto escalar, entre nabla y f mayúscula. O sea, es el producto escalar entre nabla, que va a ser así, derivada con respecto a x, derivación con respecto a y, derivación con respecto a z. Ese es nabla. De nuevo, acuérdense que nabla no significa nada solo. Tengo que sí o sí aplicárselo a alguien. Por f. ¿Y f quién es? F es esta expresión que es vectorial. O sea que, puesto como vector, y acá lo simplifico un poquito, en vez de poner p, x y z, q, x y z, r, x y z, lo hago un poquito más corto, hago p, q, r. ¿Sí? O sea, las tres componentes de esto que está acá. Y si se acuerdan de álgebra, el producto escalar entre dos vectores me da un escalar, me da un número. ¿Y cómo se hacía? ¿Se acuerdan? Este por este, más ese por ese, más ese por ese. O sea, va a quedar así. Derivación, o sea, derivada de P con respecto a X, más derivada de Q con respecto a Y, más derivada de R con respecto a Z. Y yo acá pongo así una fletita. Esto es un escalar. Se ha dado un número esto. ¿Ah? O sea, esto no tiene más carácter vectorial. Pasa a ser ahora un número. ¿Sí? Sí. Sí, profe. ¿Qué significa divergencia? O sea, ¿para qué se usa? Vamos a ver a una aplicación ahora, pero, o un caso de uso, pero la divergencia, yéndonos un poquito más a física, ¿no? Mide, por ejemplo, supongamos que la función f fuera calor, o sea, me estaría diciendo vectores que me indican cómo se mueve algo con respecto al calor. Si la divergencia en un punto es positivo, eso se llama fuente. O sea, si la divergencia de f es positivo, se llama fuente. O sea, me está diciendo que de ahí sale calor, o sea, es algo que me entrega calor. Y si la divergencia de f es negativa, se llama sumidero. Es como que me extrae calor. ¿Ah? Eso desde un punto de vista físico. ¿Ah? Si la divergencia me da 0, quiere decir que ahí no sale ni entra calor. Si fuera calor lo que estamos viendo. ¿Ah? Ese es el sentido físico de divergencia. Borro acá abajo, voy a borrar esto. Bueno, esto más o menos lo recordamos, así que tengo que hacer espacio acá. Bueno, y así como definimos divergencia haciendo producto escalar entre nabla y f, yo voy a definir otro más que se llama rotor o rotacional, depende del libro que vean. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Si yo tengo dos vectores, nabla y f, acá dice producto escalar y me da un escalar. Yo voy a definir ahora el rotor de f. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer producto vectorial. Producto vectorial de dos vectores. O sea, va a quedar algo así. Para el pongo y lo resolvemos. Si lo planteo como está ahí arriba es derivación con respecto a x. Esto es nabla, ¿sí? Derivación con respecto a y. Derivación con respecto a z. Producto vectorial, producto cruz. Otro vector. P, Q, R. Este producto, ¿cómo se hacía? ¿No se acuerdan de álgebra? Yo tengo que multiplicar, o sea, hacer producto vectorial de dos vectores. Lo resuelvo acá, a ver. Esto se hacía así, ¿se acuerdan? Se hacía con determinante. Yo ponía versor I, versor J, versor K.
y ponía en estas dos filas los dos vectores. O sea que acá va a quedar derivación respecto de x, derivación respecto de y, derivación respecto de z. Y acá tengo P, Q, R. Y ahora tengo que resolver ese determinante. ¿Ah? Acá. Bueno, hay una forma de resolver determinante, yo uso esta. A ver, hago ese versor y, o sea, ese elemento por el determinante menor de allá. O sea, va a quedar algo así, a ver. Va a quedar derivada, no me lo acuerdo de memoria, así que lo tengo que ir haciendo, de R con respecto a I, menos la derivada de Q con respecto a Z, versor I. ¿Qué hice? Hice este por este menos este por ese. Me da esto. Más o menos, vamos cómo lo hacemos así. A ver. Yo lo hago rápido. ¿Cómo sería? Bueno, lo pongo todo y después lo corregimos. Para no hacer un solo paso, ¿sí? Menos, ¿se acuerdan que era? Este elemento por este menos ese por ese. Va a quedar algo así. R con X menos, dice este por este menos ese por ese, P con Z. Más, acá me faltó, versor J. Más, el último paréntesis, que va a quedar acá, va a ser versor K. Este va a ser S por S, S por S, S por S. Me queda derivada de Q con respecto de X menos la derivada de P con respecto de Y. Esto que está acá se llama rotor. ¿Sí? Yo lo puedo dejar expresado así, o como ahí tengo un menos y por ahí queda lindo que hay dos positivos, yo puedo sacar factor con un menos acá o aplicar ese menos a este paréntesis y lo que yo termino haciendo es, se invierten estos dos. ¿Ah? Queda positivo acá y estos dos quedan al revés. Pero lo mismo. ¿Ah? ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Y esto, bueno, creo que no hace falta aclararlo, pero esto es un vector. O es vectorial. Entonces, rebobinando un poquito, a nabla se lo aplico a F mayúscula, que es un campo vectorial, y tengo dos formas de aplicárselo. Si hago producto escalar, se llama divergencia, y eso me da un número, es un escalar. Si en vez de hacer producto escalar hago producto vectorial, el producto vectorial de dos vectores es un poco más complicado, pero es un vector. ¿Qué sentido físico tiene esto? Eso me mide rotación. O sea que si F fuera un fluido que se mueve y yo me paro en un punto, ese vector me va a indicar cómo va a rotar, si yo pongo un molinito chiquitito ahí, cómo sería su rotación. ¿Ah? Eso es lo que mide el rotor. Borro. ¿Duda con eso? ¿Para qué lo vemos? Porque ahora lo vamos a empezar a aplicar en algunos temas. Hoy no, pero el que viene sí. Sobre todo estos dos. Ahora vamos a ver algo en esto, pero cuando vayamos a integrales, hay dos teoremas que lo vamos a usar con esto. Borro todo. A ver, yo entiendo que son cosas muy raras, ¿eh? Y digo, bueno, ¿para qué sirve todo esto? Créanme que sirve, al menos en la física. Ustedes son industriales, o sea, ustedes están cursados física 2, creo, pero lo vamos así bien rápido como para que vean que esto se usa. En electromagnetismo, toda la teoría del electromagnetismo, y cuando digo electromagnetismo es todo lo que define la electricidad y el magnetismo y todo lo que es comunicaciones, o sea, las telecomunicaciones, se basan en 4 ecuaciones que se llaman ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? No lo vamos a ver, pero pongo acá, ecuaciones de Maxwell. Son 4 ecuaciones
que definen todo el comportamiento del electromagnetismo. ¿Ah? La primera ecuación es que la divergencia del campo eléctrico es... No me quiero meter mucho en física, pero estoy demostrándole que en física, la primera ecuación de Maxwell es que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga sobre la permitividad eléctrica, no importa, es algo. ¿Ah? Segunda ecuación de Maxwell, la divergencia del campo magnético es cero. Tercera ecuación de Maxwell, el rotor del campo eléctrico es menos la derivada de B sobre... El rotor del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético respecto al tiempo. Esto es lo que explica cómo funciona un motor eléctrico, cómo funciona un generador eléctrico. ¿Ah? O sea que una variación en el campo magnético genera un campo eléctrico, o hace rotar algo con un campo eléctrico. Y la última ecuación de Maxwell, que no sé si me acuerdo del todo, es rotor del campo magnético es permitividad magnética por flujo coso más de nuevo permitividad. Debo tener esto y derivada de campo eléctrico. ¿Ah? Esta es más complicada. Lo que yo quiero mostrarles es que como toda la teoría del electromagnetismo, toda, se usa divergencia, rotor y rotor. ¿Ah? O sea, cómo yo aplico estos conceptos medio raros de análisis para definir todo el electromagnetismo. ¿Ah? Se entiende lo que quiero poner, digamos, que no es algo tan abstracto, sino que se aplica. Y fíjense, por ejemplo, esta. A ver, divergencia de campo magnético es igual a cero. Quiere decir que en el campo magnético no hay ni fuentes ni sumideros. Eso quiere decir que si yo tengo un pequeño imancito, eso es un imán chiquitito, ustedes en algún lado deben haber visto que el campo magnético, si yo hago líneas de campo magnético, hacen así. Bueno, han visto ese gráfico así de cómo se van moviendo las líneas de un imán. Que la divergencia sea igual a cero, quiere decir que si salen líneas de campo, también entran líneas de campo, y la cantidad de líneas que salen es igual a la cantidad de líneas que entran, o la intensidad con la que salen es igual con la que entran, porque la divergencia es cero. ¿Me siguen más o menos? Yo de esto lo pongo como para que vean que esto se aplica en algo. ¿Estamos? Sí, profe. Esto no hace falta que lo sepan. Pero bueno, es divergencia, rotor y rotor. Traímos campo irrotacional. Campo irrotacional. Bueno, ahí, fíjense que hace fácil entender qué quiere decir esto. Si algo es irrotacional, o sea, lo negado a lo rotacional, significa que su rotor es cero. Yo estoy diciendo que si yo demuestro que el rotor se definía así, producto vectorial de quien de habla por el campo, y eso me da cero. Esperen que mi teléfono se le ocurrió. Si ese rotor me da cero, entonces el campo F se llama irrotacional, porque el subrotor da cero. ¿Ah? O sea que estoy diciendo que si yo lo borré, pero el rotor, para que el rotor dé cero, bueno, pongo acá. Yo lo borré. Recién habíamos puesto acá cómo daba el rotor, ¿ah? Era derivada de R con respecto a yo tengo que no, R con I. O sea, recién cuando hicimos el campo vectorial, el producto vectorial de esos dos, nos había dado algo así. R con Q con Z, así, verso I, menos
Acá me había dado R con X, P con Z. P con Z. O sea, estoy copiando lo que hicimos recién, ¿sí? Más. Y acá tengo Q con X y P con Y. Versor K. Eso es rotor. Y para que el rotor me dé 0, ese 0 es un 0 vectorial, o sea, un 0, 0 de vectores. Quiere decir que esto me tiene que dar 0, esto me tiene que dar 0 y esto me tiene que dar 0. ¿Ah? Eso significa que un vector de 0, que sus tres componentes den 0. Si eso ocurre, el campo vectorial se llama irrotacional. Si yo le aplico rotor al gradiente de una función u, esto se demuestra que da 0. Fíjense que ahora estoy empezando a mezclar todo un poco, ¿no? U es un campo escalar, ¿sí? Es la F minúscula que pusimos recién, se suele usar U. U. Si yo a U le aplico gradiente, esto me da ahora un campo vectorial. Me da como una F mayúscula. Y a ese F mayúscula le puedo aplicar rotor. ¿Sí? Me sigue más o menos con el lío que estoy haciendo, ¿no? O sea, U es campo escalar, le aplico gradiente y tengo un campo vectorial. Y si al campo vectorial le aplico rotor, vamos a demostrarlo ahora, esto da 0, siempre. ¿Ah? O sea que el rotor del gradiente de un campo escalar da 0. Y se demuestra medianamente fácil, o sea, lo pongo así. Acá lo puse en palabritas, ¿sí? Rot, grad. Si lo pongo en símbolo, hago así, es nabla, rotor, producto vectorial, eso sería rotor. ¿De quién? Del gradiente. ¿Y quién es gradiente? Nabla, producto escalar con U. ¿Sí? Si yo resuelvo eso, me empieza a quedar algo así, me va a quedar nabla, producto vectorial, ¿quién? Gradiente de U. ¿Y quién sería el gradiente de U? Vamos a empezar a resolver, así lo que hago todo como vector. Voy poniendo todo como vector. Nabla. ¿Quién es nabla? Es derivada con respecto a X, derivada con respecto a Y, derivada con respecto a Z. Eso es nabla. Producto vectorial, esto. Y esto es un vector. Este es fácil de resolverlo, sería así, es derivada de U con respecto de X, derivada de U con respecto de Y derivada de U con respecto a Z. O sea, resolví gradiente. Y ahora tengo el producto vectorial de esos dos vectores. Sí, más o menos lo que estoy haciendo, ¿no? Sí, profe. ¿Cómo resuelvo ese producto vectorial? Y bueno, esto es complicado, es larga, es I, J, K. Primera fila, el primer vector. Derivación con respecto a X, derivación con respecto a Y, derivación con respecto a Z. Segunda fila es el otro vector. Derivada de U con respecto de X, derivada de U con respecto de Y derivada de U con respecto a Z. Fíjense, me vuelvo a la segunda clase o tercera clase cuando empezamos con derivada parcial. ¿Se acuerdan cuando vimos derivada parcial? Que había dos notaciones. Esta con esta forma rara de derivada parcial o con el apóstrofo. Por eso es importante esta notación, porque esta notación yo lo puedo meter en esto que es un vector y hacer operaciones con eso. ¿Sí? Bueno, resuelvo eso. Y fíjense que esto va a dar 0. Si eso se cumple, va a dar 0. Fíjense, va a quedar así, paréntesis, paréntesis, versor I. En este va a ir este por este menos ese por ese. Cuando yo hago este por este, me queda derivar con respecto a I a eso, que ya es una derivada. Entonces me queda derivada segunda de la función 1, porque estoy aplicándole ese a este, ¿sí? Respecto a
ya estaba derivado respecto a z, y ahora lo derivo con respecto a y, menos, hice este por este, menos este por este. Me queda derivada segunda de esa u, que ya estaba derivado respecto a y, y ahora lo derivo respecto a z. Y fíjense que esas son las dos derivadas cruzadas, las segundas cruzadas, con respecto a las mismas variables. O sea que esto es igual a 0, porque están restando. Menos, paréntesis, paréntesis, versor j. Versor j va a ser este por s menos s por este. Bueno, y ahí lo hago rápido, ¿sí? Pero queda así, derivada segunda de u con respecto a algo que ya estaba derivado a z y ahora lo derivo con respecto a x, menos derivada segunda con respecto a u, llamo este por este, me queda, ya estaba con x y ahora con z. Son de nuevo las dos derivadas parciales cruzadas, o sea que esto da 0 más, paréntesis, paréntesis, versor k, este por ese con este por ese, queda derivada segunda de u con respecto a, ya estaba con y ahora es con x, menos la derivada segunda con respecto a u y x. Y eso también es 0, porque son las dos derivadas parciales cruzadas. ¿Tá? O sea, así se demuestra que el rotor del gradiente de un campo escalar me da 0. ¿Ah? Si se cumple, y acá atento porque ahí empezamos a relacionar unos conceptos. Si el campo es irrotacional, el campo es conservativo. El campo es conservativo. ¿Qué quiero decir con todo eso? A ver. Yo no sé si lo estoy haciendo mucho, digo ustedes, pero fíjense. Esa fibra. Acá arriba yo tengo el rotor. ¿Sí? Esa es la expresión del rotor. Esta partecita que está acá, yo no sé si les hace ruido o les hace acordarse a algo que vimos en la clase pasada o la anterior. Derivada de Q con respecto de X y derivada de P con respecto de Y. Esa expresión o esos términos aparecieron mucho. Por ejemplo, apareció en Green, cuando hacía el teorema de Green, y apareció también en cuando yo demostraba independencia de la trayectoria, para demostrar que la integral curvilínea era independiente de la trayectoria, yo tenía que mostrar que la derivada de Q respecto de X era igual a la derivada de P con respecto de Y. Si estas dos derivadas son iguales, esto me da 0. ¿Ah? Nosotros cuando hay una integral curvilínea, no la complicamos, la vemos siempre en el plano. Ustedes en el ejercicio, en el práctico han hecho en general, integral curvilínea en el plano. Si yo hago producto vectorial de dos cosas que están en el plano, si yo hago producto vectorial de dos vectores que están en un mismo plano, esta componente 0, esta componente 0, y la única componente que no es 0 es esta que está acá. O sea, el rotor de un campo vectorial del plano me da 0, 0, y me queda esa. Por eso esa es la condición de independencia de la trayectoria. Que si hiciera 0 con lo cual el rotor todo me da 0. ¿Ah? Si yo ahora me voy al espacio, se me complicó un poco. Nosotros integral curvilínea en el espacio no hemos hecho, o no sé si hicimos, pero no he hecho tanta. ¿Cómo pruebo que el campo es conservativo? O cómo pruebo que la integral curvilínea es independiente de la trayectoria. Tiene que ser 0 esto, 0 eso y 0 esto. O sea, esta es la condición para R2 y se agregan estas dos nuevas. ¿Me siguen con lo que estoy más o menos diciendo? Esto para que después ustedes lo razonen y lo digieran, ¿sí? O sea que decimos que el campo rotacional es conservativo, profe, también. Claro. Cuando el campo es irrotacional, es conservativo. Y se va a cumplir siempre que si yo le aplico rotor al gradiente de un campo escalar, es conservativo. O sea, esto me da un campo conservativo. Yo la verdad que no sé si decir tantas cosas porque por ahí hay mucho que ustedes tienen que
digerirlo y como entenderlo ustedes. O sea, cómo yo al aplicar el gradiente en un campo escalar obtengo un campo conservativo, porque el rotor de esto era 0. Borro, ¿qué hora es? 8:42. Bueno, borro acá. Vemos una más y pasa que quiero pasar, aunque sea a la primera parte integral de superficie, porque acuérdense que el tema en sí era integrales de superficie. ¿Sí? Yo estoy viendo el apunte, cómo siguen el orden de los temas. Bueno, borro acá. Creo que en el apunte sigue campo solenoidal. Pero tiene la apunte, a ver si estoy viendo, así no salteo nada. En un segundo que busco, o lo dejamos para que lo vean. Bueno, se lo dejo para que lo vean ustedes, pero en campo solenoidal, lo que se demuestra, y es bastante fácil, o sea, háganlo ustedes después, es que si yo acá pongo campo solenoidal, no me interesa tanto, que la divergencia del rotor de F da 0. O sea, si yo a un campo vectorial F le aplico rotor, me va a dar un vector, y a ese vector, o a ese campo vectorial, le aplico divergencia, eso también da 0. Pero no me marca para verlo ahora. Véanlo ustedes. Prefiero pasarme a la parte complicada que tenemos que ver, que es integrales de superficie. Bueno, lo que tiene bueno esto es que no tiene tanta teoría. O sea, voy a hacer el gráfico parecido a lo que está. ¿Cuál es la idea? A ver, yo ahora voy a tener así. Voy a tener una superficie en el espacio. Bueno. Acuérdense, o sea, qué es lo que está pasando acá, ¿no? Yo tengo un campo vectorial F. O sea, hay una F mayúscula que vimos recién que era P versor I más Q versor J más R versor K. ¿Qué es ese campo vectorial o qué es lo que hace eso? Eso me genera vectores en todo el espacio. Para cada valor de x y me va generando vectores. Parecido, traten de relacionarlo con integral curvilínea. Nosotros cuando vimos integral curvilínea, o integral de línea, la vimos sobre todo en el plano. Yo tenía un campo vectorial F, simplifico un poquito, era P versor I más Q versor J, ¿sí? O sea, esto me genera vectores por todos lados, por todo el plano, porque estoy en R2 acá. ¿Y qué hacía yo? Ponía un puntito A, un puntito B, A, B, y hacía una trayectoria. Entonces, ya no me interesaban todos los vectores que había, sino que me interesaban solamente los vectores que se van generando, o sea, ahí. O sea, solamente los vectores a lo largo de esa trayectoria. Y cuando ustedes hacían la integral curvilínea, lo que estaban calculando es la sumatoria de qué cosa, del producto escalar de cada uno de esos vectores por un versor en la dirección de la trayectoria. Eso es lo que ese es el concepto de integral de línea. Es la sumatoria de los productos escalares. Por eso esto si era fuerza y eso era distancia me daba trabajo, porque fuerza por distancia me da trabajo.
nosotros acá no le hemos complicado tanto y lo hemos hecho siempre en el plano. Ahora, como me voy a un interior de superficie, sí la complico un poquito y me voy al espacio. Estoy diciendo que en el espacio estoy lleno de vectores por todos lados. Me interesa únicamente, ahora, pareció lo que estaba allá, los vectores que tocan esa superficie, ¿sí? O sea, los vectores que se generan en cada punto de esa superficie. ¿Me sigue más o menos con la idea? ¿Me sigue? ¿Me sigue? Sí, profe. Bueno, esa curva, que sería la frontera de la superficie, le voy a llamar lambda, y a la superficie, o sea, lambda es la frontera de esa superficie, ¿sí? Y a la superficie en sí le vamos a llamar sigma. Es sigma minúscula. ¿Ah? Bueno, y acá, a ver cómo me va a salir el gráfico. ¿Qué voy a hacer? De esa superficie grandota, voy a tomar un pedacito. Un pedacito de esa superficie. A ese pedacito de superficie le voy a llamar delta de sigma. O sea, es un pedacito de superficie. ¿Y qué voy a decir? Voy a hacerlo con negro. Si tomo un punto ahí adentro, en ese punto el campo vectorial, este F, me va a generar un vector. Lo voy a hacer exagerado, supongamos que sea así. Va en cualquier dirección. ¿Ah? Es el vector que me genera el campo vectorial. Ese sería el vector F, y le voy a poner F sub I, porque ese I es el que voy a tomar como todos los I. Para cada puntito voy a tener un vector diferente. Y a esto también le voy a poner delta sigma sub I, porque tengo un montón de pedacitos chiquititos ahí. A ese pedacito de superficie le voy a trazar en verde. Voy a trazar en verde acá. Ustedes en álgebra lo han visto esto o han estado acostumbrados. En general, cuando uno habla de superficies o planos, se trabaja con el versor perpendicular o normal a la superficie. Supongamos que sea más o menos. Este es. Me quedo medio raro eso. Ese es el versor perpendicular o normal a la superficie en ese punto. ¿Sí, no? O sea, para cada punto yo tengo un pedacito de superficie chiquitito. ¿Ah? En cada punto puedo trazar dos cosas. El vector que es normal a la superficie, que es un versor, y además en cada punto puedo trazar el vector que me dé aplicar el campo vectorial ahí. ¿Ah? Entre esos dos vectores, salvo que sean coincidentes, pero si no, va a haber un ángulo. A ese ángulo le damos phi. ¿Ah? ¿Y qué voy a hacer? Voy a plantear, lo borro allá. Este es el concepto de integral de superficie. ¿Qué quiero hacer? Quiero sumar, pareció lo que hicimos en integral de línea, sumar a lo largo de toda esa superficie todos los productos escalares entre el vector F y el versor eta, el versor que es normal a la superficie en ese punto. ¿Sí? Vamos a ver qué sentido tiene esto. Entonces, yo lo que digo es, hago una sumatoria de I igual a 1 hasta N. ¿De qué cosa? De el vector F sub I. Producto escalar ese versor por el delta de eso que está ahí. Fíjense que esto es vector, ¿no? ¿Y qué hago? Tomo el límite para n que tiende al infinito. De nuevo, así está en el apunte modal. Para mí esto le falta un poquito de
rigurosidad porque acá tengo una sola sumatoria, pero no importa, el concepto está bueno porque no le complica tanto. Yo también tengo este sub i. Estoy diciendo que voy a sumar todos los pedacitos esos, y eso se llama integral de superficie. Se pone, es un integral doble. ¿Por qué es doble? Porque en realidad tengo una superficie. Por eso a mí no me gusta mucho, porque acá debe haber dos sumatorias. Porque tengo una sumatoria de x y una sumatoria de y. ¿Ah? Pero así está el apunte y no me parece que sea tan malo, tan sencillo de entenderlo. ¿A lo largo de quién? A lo largo de toda la superficie sigma. ¿De quién? Del campo vectorial F por el versor en cada punto por el diferencial de sigma, de los pedacitos esos. Eso se llama integral de superficie. Así que más o menos con el que hay que hacer. Después falta un montón de esto para ver cómo se usa, porque no es tan fácil usarlo así como está. La idea es que ustedes entiendan qué es lo que quiero hacer. ¿Ah? El qué es lo que quiero hacer es medio complicado, pero vamos a explicar acá. Fíjense, si yo hago, lo saco acá, o lo veo acá. Si yo hago producto escalar, porque acá hay un producto escalar de dos vectores. ¿Ah? Si lo saco acá afuera, hago así, producto escalar de eso, por ese versor. ¿Cómo se resuelve producto escalar? Una de las formas de resolver el producto escalar era así, ¿se acuerdan? El producto escalar de dos vectores es el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo entre los dos vectores, en este caso es phi. ¿Ah? Pero el vector eta es un versor, o sea, esto vale 1 como módulo. Esto me da entonces en definitiva f sub i módulo por el coseno de phi. O sea, este producto escalar me da eso. ¿Y qué significa eso geométricamente hablando? Lo hago en rojo. Si yo multiplico f sub i por el coseno de phi, lo que estoy haciendo es proyectar. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Bueno, no se ve muy 90 grados en el gráfico, pero hay un ángulo de 90 grados. Lo que estoy haciendo es proyectar ese vector f sobre eta. ¿Me siguen con lo que geométricamente estoy haciendo? O sea, este vector tiene distintas longitudes, ¿sí? Lo estoy proyectando al vector eta. Eso es el producto. Y si yo ahora multiplico estos dos, que me da eso, por ese pedacito de superficie, me va a terminar dando un volumen chiquitito, ¿sí? Que tiene como base el pedacito de superficie y como altura la proyección de f sobre o sea, la proyección de f en la dirección del versor. Físicamente, ¿cómo se ve esto? Si yo tuviera que el campo vectorial f me mide cómo se mueve un fluido, ¿sí? Un fluido. Y yo tengo una superficie, la integral de superficie me va a estar diciendo cuánto líquido pasa a través de esa superficie. ¿Ah? Y fíjense cómo tiene algo de sentido, porque si el líquido F se moviera en la misma dirección que el normal, ¿sí? O sea, estoy diciendo que si yo tengo un caño, ¿sí? Lo veo así, miren. Tengo un caño. Bueno, un pedazo de caño. ¿Ah? Si yo veo que en todo punto, acá tengo una superficie, o sea, esa circunferencia, yo corté el caño en forma perpendicular, ¿ah? Tengo el corte del caño. Si en cada punto, el vector, el campo vectorial F va en la misma dirección que la normal, en este caso coincide el campo vectorial F para allá y la normal a una circunferencia que está puesta ahí, coinciden en dirección, el ángulo phi vale 0, coinciden, el coseno de 0 vale 1,
y esto es máximo, o sea, es la mejor condición para que pase mucho más líquido. Ahora, si el líquido en vez de moverse en esa dirección, ¿tá? Se moviera en una dirección que no coincide con la dirección del caño, lo que yo estoy diciendo es que pasa menos líquido. ¿Por qué? Y bueno, porque no pasan todos para allá, sino que lo que realmente le aporta a que pase líquido es la proyección de F sobre la dirección de sigma. O sea, toda la parte del líquido que va un poco más para abajo no le aporta a que vaya para aquel lado. ¿Se entiende más o menos la idea, digamos, no? ¿Sí, más o menos? Sí. Sí, profe, sí. Ese es el sentido de esto. ¿Ah? De todas formas, eso está ahí, también todavía siendo muy teórico porque ¿cómo lo aplico? Todavía falta algo como, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo, pero ¿cómo se aplica? Porque ¿cómo uso vectores ahí en un integral que no lo hemos hecho? Yo voy a borrar acá esto. Fíjense, el vector normal a la superficie, ese versor, yo lo puedo trasladar acá. Trasladar ese versor, ¿sí? Y ahí voy a marcar, acá para que no se confundan, no hace falta que llegue hasta ahí, ¿no? Sí. Lo trasladé nomás. Trasladé ese vector acá. Y quiero ver que ese, como es un versor, yo puedo medir los ángulos contra los tres ejes. Y le llamo alfa, beta, gamma. O sea, ese vector que estaba allá, como se me complica marcar los ángulos ahí, lo traslado al origen. ¿Ah? Y ahí en el origen puedo marcar sus tres ángulos. ¿Ah? Entonces, el vector eta lo puedo escribir como un versor formado por los cosenos directores. ¿Se acuerdan que esto es coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma? ¿Ah? O sea, al versor lo puedo expresar en función de sus cosenos directores, porque es un versor. Bueno, sí, eso es bien álgebra, ¿no? Con lo cual, si traigo esa expresión acá, yo voy a decir que la integral de superficie, ¿cómo se me jode acá? Bueno, pongo acá igual. Esto lo saco como un paréntesis. Eso es para explicar eso, ¿ah? Yo tenía que la integral de superficie es esto. La integral de superficie la puedo expresar un poquito mejor, así. ¿Quién es F? El campo vectorial S era P, lo pongo como vector P, Q, R. Esas son las tres componentes de F. Producto escalar eta, que son los cosenos directores. O sea, me queda coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Ahí lo escribo. Es así. Coseno de gamma. Vamos así. Diferencial de sigma. Y si aplico el producto escalar de dos vectores, me queda algo así. Integral de superficie de producto escalar es este por este por este por este, se queda así. P por el coseno de alfa más Q por el coseno de beta más R por el coseno de gamma. Diferencial de sigma. Esto ya es un poquito más parecido a lo que vamos a usar para los ejercicios. Todavía me falta porque acá tengo algo que me molesta, que es el diferencial de sigma, porque el diferencial de sigma es un pedacito de superficie que está ahí, que es curvo, que sea, y no tengo, como siempre tenemos en las integrales, diferencial de X y diferencial de Y. O sea, voy a tener que hacer algo más para que me aparezca algo que yo pueda integrar. ¿Ah? Y se me acaba de cerrar nada. Bueno, yo voy a borrar lo de arriba y dejo lo de abajo, que es lo que me sirve. Dejo por lo menos ahí.
¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, ¿qué estoy tratando de lograr? Estoy tratando de lograr algo que yo pueda calcularlo. ¿Ah? Por lo menos como lo vemos acá. Esto hay dos formas de hacerlo, vamos a ver la forma que se ve acá, que no es paramétrica, para no complicarlo tanto. Yendo un poquito más al ejercicio, la superficie esa que está en azul flotando en el espacio, en general, como lo venimos viendo nosotros, uno lo tiene así y dice, ajá, z es una función de dos variables. ¿Quién es z? La superficie esa. ¿Ah? Las que venimos usando hasta ahora. En general las vemos así. Esto se puede complicar, pero supongo que no lo complicamos tanto por ahora. Esa z es la que me describe, supongamos, esa superficie. ¿Ah? Entonces, si yo tengo que mi superficie la describe eso, ¿cómo hago para obtener un versor? El versor está de esa superficie. Y acá donde mezclamos conceptos. A ver. Ustedes se acuerdan que el gradiente, o sea, el gradiente es normal a la superficie de nivel. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan algo? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Sí, sí, pero O sea, Un el poco sí, gradiente es normal a la curva de nivel o es normal a la superficie de nivel. ¿Y cómo se come esto? Porque confunden, ¿verdad? Algo así. Si yo hago algún pequeño kilómetro acá, hago así, fíjense. Esto es una función de dos variables. Yo le voy a hacer un ejemplo para que se vea, porque por ahí hasta a mí me confunde esto, ¿no? Yo voy a inventar una nueva función, le voy a llamar g para que no sea f, porque estaba f por acá. Hago así. G es igual a z menos f de xy. Esta es una función que ahora tiene tres variables, x, y y z. ¿Ah? Que si yo le igualo a 0, si yo hago g igual a 0, estoy haciendo una superficie de nivel de la función g. Y esa superficie de nivel de la función g es la superficie esa que está ahí. Así que yo puedo calcular el gradiente de esa función g. El gradiente de g. ¿Por qué quiero el gradiente? Porque quiero un vector normal a la superficie. El gradiente de g se calcula bastante fácil. Estaría, a ver, g tiene tres variables, ¿sí? X, Y, Z. Gradiente es un vector de tres componentes. Derivada de esto respecto de x. Esto no es x, acá hay x. Me queda así, menos la derivada de f con respecto de x, porque hay un menos ahí. Derivada de esto respecto de y, menos la derivada de f con respecto de y. Y derivada de esto respecto de z. Derivada de g respecto de z es 1. Entonces obtuve el gradiente de una función g y yo sé que ese vector va a ser normal a esa superficie porque yo le inventé a propósito así. A ver. ¿Se ve acá? Sí, lo veo acá. Fíjense, como ejemplo. Yo tengo esto, ¿no? En nuestro clásico paraboloide. ¿Ah? Es un paraboloide. O sea, va a ser algo así. Va a ser algo así. Vamos a decir más o menos. Es una superficie. En cada puntito, yo lo que quiero es obtener un vector normal a esa superficie en cada punto. ¿Y cómo lo hago? Digo, bueno, estoy haciendo aquí lo mismo, pero con números, ¿no? Digo, invento una función g. Le invento 2. ¿Cómo es mi función g? Y bueno, va a ser z menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Esta función tiene tres variables, esta no se puede graficar, no tiene gráfica. Digo tres variables ahora. Pero yo sé que si yo a esto le doy valores constantes, igual a 0, igual a 1, igual a 2, igual a lo que sea, obtengo superficies de nivel. O sea, que esa gráfica es la superficie de nivel para cuando g vale 0, porque si g vale 0, estos dos pasan para acá y me queda el paraboloide. ¿Ah? Entonces, el gradiente de esta
el gradiente de esta me va a dar vectores normales a esa superficie. ¿Y cómo calculo el gradiente de eso? Y bueno, va a ser gradiente. Lo hago rápido, ¿no? Es vector de 3 componentes. Derivada de esto respecto de x es menos 2x. Derivada de esto respecto de y, menos 2y. Y derivada de esto respecto de z, 1. Entonces yo tengo que ese vector va a ser normal a la superficie en cada punto. Esto incluso, ¿se acuerdan que hasta lo vimos un poco cuando vimos plano tangente? O sea, cuando yo calculo el plano tangente lo puedo hacer así, calculando el gradiente de eso y me da las componentes del plano tangente. ¿Se acuerdan de eso sí más o menos, no? Sí, profe. Seguimos. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Tengo esa superficie. Esa superficie la voy a ver por ahora, o sea, la forma más fácil es verla como una función de 2 variables. Digo más fácil porque la estoy orientando de esa forma. Si estuviera dado de otra forma, capaz que hubiera puesto x función de YZ o y función de XZ, como me convenga, pero si no lo complico tanto, la veo así. Yo quiero obtener ahora vectores normales a esa superficie. Invento una función nueva para hacer toda esta historia y saco el gradiente de eso. Hasta ahora que obtuve un vector que no es unitario, porque no tiene módulo 1 necesariamente, pero que sí es normal. ¿Ah? ¿Cómo obtengo entonces un vector unitario? Y bueno, divido todo eso, o sea, normalizo el vector, que significa dividir todos los componentes de esto por el módulo de ese vector. ¿Ah? Con lo cual, si yo a esto divido por el módulo, paso a tener un versor. Y cada uno de esos componentes que están ahí son los cosenos directores del versor que yo quería. O sea que, lo hago un poquito rápido para no perder tanto tiempo, pero estoy diciendo que el coseno de alfa, o sea, la primera componente de un versor que yo necesitaba va a ser, primera componente dividido el módulo de este vector, que va a ser la raíz cuadrada de la derivada de f con respecto a x al cuadrado, más la derivada de f con respecto a y al cuadrado, más 1. Fíjense que acá lo simplifico un poquito porque acá están signos menos, pero cuando le leo el cuadrado me dan todo positivo. ¿Ah? O sea, ni siquiera puse un paréntesis en un menos. O sea, estoy diciendo que la primera componente de un versor que voy a necesitar tiene esa forma. La segunda componente del versor, o sea, va a ser así, coseno de beta, va a ser menos la derivada de f con respecto de y sobre la raíz también. Me sigue más o menos, estoy tratando de ir rápido, pero no tanto. Y la última componente del versor S, es coseno de gamma, va a ser la tercera componente, o sea, 1 dividido la raíz. ¿Ah? Derivada de f con respecto a y al cuadrado más 1. O sea, con eso obtuve los cosenos directores que voy a tener que meter acá adentro. ¿Ah? Y ya me empieza a aparecer en el desarrollo de mi ejercicio, porque esto estoy tratando de llegar a algo que puedo calcular, como este versor yo no lo puedo calcular sin hacer nada. Al tener la superficie, la vinculé y ahí obtuve los componentes del versor que me empieza a aparecer la derivada de la función, o sea, la derivada de la superficie. Eso sí lo puedo calcular. Borro acá. Falta un poquito y terminamos. Me sigue molestando esto que está acá, el diferencial de sigma. Y lo que voy a hacer es proyectar. ¿Quién es el diferencial de sigma? Es ese pedacito de superficie que está ahí. Si yo lo proyecto al piso, me queda algo parecido a eso. ¿Ah? Fíjense, si la superficie fuera un plano, este rectangulito que está ahí sería el rectangulito que yo tengo ahí arriba. ¿Ah? Pero para hacerlo más general,
yo puedo suponer que eso es un plano, pero que no está acostado, sino que está inclinadito. Porque si bien esto es curvo, yo cuando tomé límite, eso que era curvo se me terminó asemejando a un plano chiquitito. Con la única diferencia de que no está necesariamente perpendicular al piso, al plano XY, sino que puede estar un poquito inclinado. ¿Ah? Esa inclinación me la da el ángulo phi, o sea, de los cosenos directores. El único que me define cuánto se me inclina ese plano es el ángulo phi. Entonces yo voy a hacer, mi análisis de geometría es bastante sencillo, voy a decir que si yo multiplico el diferencial de sigma por el coseno de gamma, tengo un problema con gamma, ¿no? Coseno de gamma, me va a dar el diferencial de sigma en el plano XY. ¿Quién es el diferencial de sigma en el plano? Este que está acá. O sea, me siguen con la idea. Cuando yo multiplico algo por coseno, lo que estoy haciendo es proyectarlo. Entonces, si yo multiplico esa pequeña área por el coseno de lo que está inclinado, me va a dar la proyección acá en el piso. Y esto que está acá es lo que nosotros conocemos como diferencial de X y diferencial de Y. Es un cuadradito en la dirección de X y en la dirección de Y. O sea que yo lo que voy a decir es que el diferencial de sigma, que es el que tengo el integral, lo voy a reescribir como dx por dy sobre el coseno de gamma. ¿Ah? Entonces, bueno, voy a intentar no borrar todo. ¿Qué va a hacer ahora? Fíjense, lo hago acá en el pizarrón. Si yo reemplazo diferencial de sigma por lo que dice acá, se me va este, y me aparece acá dx de y sobre coseno de gamma. A ese coseno de gamma lo puedo reemplazar acá. O sea, distribuyo el coseno de gamma que está ahí abajo, lo distribuyo adentro del paréntesis de la integral. ¿Ah? Cuando tú distribuyes eso, me queda algún espacio, así que lo hago abajo. Ustedes después vean el desarrollo en la punta, porque es un poquito más ordenado por ahí, ¿no? Pero queda así. Integral doble. ¿De qué? Me va a quedar. A ver. P. Si yo coseno de gamma lo pongo acá, me queda coseno de alfa sobre coseno de gamma. Entonces me queda esto dividido esto. Sí, ¿no? El coseno viene acá, coseno de alfa sobre coseno de gamma. Y si yo a esto lo divido con esto, se me simplifican las raíces, o sea que me queda solamente la derivada de f con respecto a x. Negativa. Más q. Coseno de beta sobre coseno de gamma, es este sobre ese. Si me van las raíces, me queda menos la derivada de f con respecto de y. Más, y cuando hago coseno de gamma sobre coseno de gamma, se me va, me queda r. Diferencial de x, diferencial de y. ¿Me sigue más o menos? Ah, menos. Sí, profe. Sí, profe. Por acá. Con lo cual, está bueno porque estas raíces, si se hubiera metido el integral en un lío, se me van esas raíces, ¿no? O sea, no queda tan difícil. Supongamos, hacemos un ejemplo y terminamos así, como un ejercicio de cómo se hace. ¿Ah? Los ejercicios son tremendamente difíciles si es difícil la superficie, ¿no? Vamos a hacer uno bien sencillo. Esto en el práctico no lo van a hacer. Y más 3J más 3K más 3y versor K. Ese es el campo vectorial, o sea, es el que me determina los vectores. ¿Ah? Y me dicen que la superficie, o sea que la superficie sigma está dada por
¿qué es lo que es? Primer octante, y es un plano, según veo, 2x más 4y, 2x más 4y, más z igual a 8. O sea, esto es un plano, y ese es el campo vectorial. ¿Ah? Si yo intento hacer un gráfico rápido, hago algo así. Viene acá, así. X y Z. Ese plano, si yo lo escribo de otra forma, ustedes han visto álgebra, como hay muchas ecuaciones de plano, ¿sí? Si yo divido todo por 8 para que me quede un número 1 ahí, esto queda así. X sobre 4 más Y sobre 2 más Z sobre 8 igual a 1. ¿Ah? ¿Y eso qué ventaja me traía? Que me daba acá los números donde corta el plano cada eje. O sea que si dibujo el plano ese va a cortar acá en 8, a X lo corta en 4, y ahí lo corta en 2. Acá a propósito dice para hacer un poco más... No está en la misma escala. Uy, perdón. Ese es el corte del plano ese con los tres planos digamos, del primer octante. Esa es la superficie. ¿Ah? ¿Y qué me está diciendo este ejercicio? El campo vectorial F me define en cada puntito de ese plano, o de ese pedacito de plano, un vectorcito que será así, así, no lo sé. ¿Ah? ¿Y qué quiero calcular yo? La integral de superficie, que va a ser el producto escalar de cada uno de esos puntitos, o sea, todo lo que vimos recién. ¿Ah? No se lo dije recién, pero esto se llama flujo. O sea, la integral de superficie se llama flujo. O sea, se llama flujo. Como dice, calcular el flujo, se llama calcular la integral de superficie. ¿Ah? Bueno, y acá para calcular es bastante sencillo, en este caso, aplicando esa fórmula que está ahí abajo. ¿Ah? Lo hago acá arriba y terminamos. Va a ser integral doble de... Lo voy a hacer de dos formas. O sea, pongo, ¿cuánto vale P, Q y R? O sea, P, Q y R. P vale 6z, lo pongo como vector. Q vale 3 y R vale 3i. Esta es la función f. Por el versor normal, por el diferencial de sigma. Ahí como que lo puse en forma de mitad mezclado y mitad como era. Y ahora lo empiezo a reemplazar en la última que nosotros digamos, que es P, Q y R. ¿Ah? Para eso yo tengo que calcular, fíjense que está bastante fácil, hago así, integral doble de, el primer vector es 6z, 3i, por, vamos a empezar a aplicar la fórmula que está ahí abajo. Me dice, P por la derivada cambiar de signo. P, ¿cuánto vale P? 6z por la derivada de f con respecto a x cambia de signo. La derivada de f con respecto a x cambiada de signo es menos 2x. ¿Ah? Más derivada de q, ¿cuánto vale q? 3. Por la derivada de f con respecto de y. 4, cambia de signo, menos 4. Más r. Y r era 3i. Esto, diferencial de x y diferencial de y. Y como yo ya lo proyecté al plano, con esa proyección que hicimos, mi dominio ahora es ese triángulo que está ahí en el piso. O sea, ese es el dominio de x, yo uso para hacer la integral doble. ¿Me siguen con la idea más o menos? Sí, profe. Profe, en el primero, que es la derivada con signo negativo del x, ¿no sería menos 2? Ahí está. Sí, bueno. Sí, menos Ahí 2. está. Sí, está mal. Son las derivadas de este y ese, ¿está? ¿Y qué más iba a decir? En realidad, acá es signo más. Acá me lo pido porque es rápido, es más y más, porque yo cuando hago esto,
La forma donde hemos visto de la z, por eso no hay que hacer tan rápido esto, ¿no? Es 8 menos 2x menos 4y. O sea, ahí lo expresé como z, siguen con la idea, ¿no? Acá tengo z igual a f de x, esta es la f minúscula. Por eso, la derivada de esto es menos 2, pero el cambio de signo es 2. Y la derivada de esto es menos 4, el cambio de signo es 4. Lo último que me falta, yo se lo dejo porque lo están ustedes haciendo por un tiempo, pero lo último que me falta, que complica un poquito, es esa z. Yo no puedo tener z de un integral acá. Esa z es el plano, o sea, yo tengo que reemplazar este plano en las z que haga. En este caso hay una sola z. Con lo cual me queda un integral que solamente tiene x e y. Y si se fijan, va a quedar un polinomio, o sea, no va a quedar un integral tan difícil. ¿Ah? Más o menos la idea. Sí, profe, se entendió. Sí, profe.